Liberales y anarcocapitalistas tienden a repetir hasta el cansancio que los impuestos son un robo y que no se deberían socializar los beneficios. Sin embargo, suelen guardar silencio ante la socialización de las externalidades o defienden, con la boca pequeña, el pago de multas por las mismas. Otras veces plantean como solución mágica que todo sea privado, pero cuando preguntas cómo se privatiza todo, por ejemplo, el aire o el agua, pues se quedan sin respuesta. Si los impuestos son un robo, aplicando el mismo razonamiento, llegaremos a la conclusión de que las externalidades también lo son. Para entender la magnitud de este robo, podemos ver este informe de Oxfam y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, titulado Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono. De este informe se extraen las siguientes conclusiones. El 10% más rico de la población mundial generó el 52% de las emisiones de carbono acumuladas, consumiendo casi un tercio del presupuesto global de carbono tan solo durante esos 25 años. Mientras tanto, el 50% más pobre de la población mundial generó tan solo el 7% de las emisiones acumuladas, consumiendo únicamente el 4% del presupuesto de carbono disponible. Tan solo el 1% de la población mundial generó el 15% de las emisiones acumuladas y consumió el 9% del presupuesto de carbono, el doble que la mitad más pobre de la población mundial. El 5% de la población mundial es responsable de más de una tercera parte del incremento total de las emisiones, mientras que el incremento total de las emisiones generadas por el 1% más rico triplicó al del 50% más pobre en ese mismo periodo. Obviamente, este estudio puede estar politizado, tener una agenda oculta o simplemente equivocado en sus mediciones, pero todo eso no quita algo que es un hecho. La norma general es que ni individuos ni empresas pagan por las externalidades generadas, con lo cual estamos robando al resto de la sociedad el coste de la limpieza o la pérdida de recursos de las mismas. Este informe trata sobre emisiones de CO2, pero lo mismo ocurre con otros tipos de externalidades, como plásticos, contaminación del agua, deforestación. Veamos un ejemplo práctico con datos ficticios. La fabricación de una botella de Pepe-Cola. Fabricar una botella de Pepe-Cola lista para la venta tiene los siguientes costes actualmente. 10 céntimos por fabricar el envase de plástico, 20 céntimos por el líquido y 10 céntimos por logística. En total, 40 céntimos. El precio de venta es de 55 céntimos, por lo que el beneficio para la empresa sería de 15 céntimos por botella, menos los impuestos del país donde se venda. Pero, ¿es este realmente el coste de la botella de Pepe-Cola? No, no lo es. Veamos los costes ocultos de esta botella de Pepe-Cola. Fabricación de envase plástico, emisión de 300 gramos de CO2. Tiempo de descomposición de un plástico en la naturaleza hasta 1000 años. Fabricación del líquido, emisión de 200 gramos de CO2. Logística, emisión de 1 kilogramo de CO2. Estos son los costes ocultos de la fabricación de una botella de Pepe-Cola. ¿Y quién paga estos costes? Pues toda la sociedad. Pago yo cuando me encuentro una botella de plástico en el mar que originalmente estaba limpio. Los paga la persona que se enferma por la contaminación del aire. Los paga la persona que consume microplásticos en un pescado. Si partimos de la base de que no es correcto socializar los beneficios que alguien ha generado, lo lógico es concluir que tampoco es correcto socializar las externalidades que alguien ha generado. El coste de fabricación de cualquier producto en el mercado debería ser el coste de fabricación del producto, envases incluidos, más el coste de la limpieza o compensación de las externalidades producidas, más el coste logístico, obviamente incluyendo las externalidades generadas por el transporte. Así pues, el coste de la botella de Pepe-Cola debería ser calculado de esta manera. 10 céntimos por el envase de plástico, 20 céntimos por el líquido, 10 céntimos de gastos logísticos, 5 euros de proceso de degradación de la botella de plástico, 2 euros del proceso de limpieza de CO2, ya sea con una máquina o plantando árboles. En total, 7,40 euros. En este caso, obviando que son cálculos totalmente inventados, la empresa y/o el consumidor estaría robando a la sociedad 7 euros por cada lata que venda. Los que piensan que esté mal que el Estado nos robe con los impuestos deberían coincidir en que tampoco es correcto que las empresas o los individuos nos roben con las externalidades. Con esta política de pago de externalidades, las empresas que tuvieran que pagar el coste real del CO2 emitido empezarán a usar energías limpias para abaratar los costes de producción. Las empresas que tuvieran que pagar el coste real por un envase de plástico buscarán envases alternativos más fáciles de degradar o reciclar. Así sucedería con todas las externalidades, de modo que las empresas adoptarían sus procesos a este nuevo paradigma. Este pago de externalidades no solo afectaría a las empresas, sino que también serían aplicadas a los usuarios. Por ejemplo, el precio de la gasolina debería aumentar si tenemos en cuenta la contaminación que ocasiona su combustión. De modo que si tenemos en cuenta este pago, tal vez se den ya las condiciones en que es mejor invertir en un coche eléctrico antes que en un coche de combustión. O igual, ¿no? Tal vez el precio de la carne sea mucho mayor
y esto a su vez puede hacer que parte de la población adopte dietas más vegetarianas o veganas. La cuestión es que los liberales se quejan muchas veces de que los gobiernos alteran el mercado, con controles de precios, aranceles, impuestos, pero pocas veces les escucharás decir lo mismo de las externalidades producidas por usuarios y empresas. Estas externalidades alteran de la misma manera el mercado. Contaminamos más porque se socializan los gastos producidos por esta contaminación. Básicamente, la sociedad está subvencionando esta contaminación. De la misma manera, gobiernos de izquierdas o derechas, en socialdemocracias y en otros sistemas a lo largo del mundo, no ofrecen soluciones reales para estas externalidades. Tal vez ponen cuotas y multas, pero luego el dinero ingresado por estas multas no se usa para limpiar lo ensuciado. Hay que cambiar el paradigma, que quien contamina tiene que pagar por su limpieza. Finalmente, me gustaría aclarar una cosa. Estas externalidades hay que entenderlas no solo desde la perspectiva de que nos quitan aire limpio o que nos ensucian el mar, sino desde un punto de vista de salud. Las externalidades nos roban salud. Hay estudios que calculan el coste por persona en gasto por salud que la contaminación ha generado. Se calcula que cada español paga 926 euros al año para pagar los gastos de salud generados por esta contaminación. Según un estudio de la Comisión Europea, más de 400.000 muertes prematuras anuales son causadas por la contaminación atmosférica. Para poner esta cifra en contexto, las muertes en todo 2020 por coronavirus en Europa se calculan entre 300.000 y 600.000. Y ahí lanzo mi pregunta. ¿Por qué los liberales que se quejan tanto de los impuestos y de la redistribución de riqueza no se quejan con la misma fuerza contra este robo de salud, vidas y dinero? Para terminar, me gustaría destacar el caso de las emisiones de CO2. Discutiendo sobre todo con liberales, me argumentan que no está probado que el cambio climático esté provocado por el hombre y aseguran que las emisiones de CO2 son inofensivas y por lo tanto penalizarlas sería un robo. Y aquí es donde para la argumentación metemos el dinero fiat. El dinero fiat no tiene un valor real. El término fiat procede del latín y su significado es que así sea o hágase. Ese nombre viene explicado por su existencia, que es por decreto. No cuenta con el respaldo de ningún tipo de metal, ni el oro, ni la plata, por lo que su valor es fiduciario. El dinero en sí no vale nada, sin embargo tiene el valor que está asignado de manera arbitraria por consenso. Fiduciario procede del latín fidare, que traducido viene a significar fiar o confiar. Todos confiamos en el dinero como medio de cambio, ya sea moneda, papel moneda o ahora y en el futuro en formato digital. A pesar de que todo el dinero fiat se basa en una ficción, eso no quita para que los liberales defiendan que el Estado te lo quite con los impuestos sea un robo. Las emisiones de CO2 puede que aceleren el cambio climático, no lo sabemos, pero sabemos que la emisión de cualquier sustancia a la atmósfera va a modificar la misma, en mayor o menor medida. Que esta modificación sea o no perjudicial o qué tan perjudicial sea, puede que sea una ficción, pero es un hecho que las emisiones modifican la atmósfera. Si hay muchas personas que valoran la atmósfera tal como está, aunque su opinión del valor se base en una ficción, el valor sobre esa atmósfera sigue existiendo, igual que existe el valor sobre el dinero fiat, aunque se base en otras ficciones. De ahí que si razonamos que los impuestos son un robo, necesariamente deberíamos de razonar que la contaminación por CO2 es un robo, y realmente cualquier externalidad que no sea reparada por el emisor y por lo tanto sea socializada. Bueno, pues ese ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Si no estáis de acuerdo con algo, ya sabéis que yo siempre estoy abierto al debate. Y si me hacéis el favor y lo compartís, pues muchas gracias por adelantado. Un abrazo.